Funcionó la prueba de sonido entonces, para la clase de hoy día. Bueno, mi estimado y mi estudiante, le doy más las cordiales de las bienvenidas a esta clase de lo que corresponde al ciclo vital, donde nos estamos encontrando en este semestre. Y hoy día, como yo les había comentado la semana pasada, la clase de hoy día tiene una característica especial que tiene que ver con que vamos a revisar el genograma mediante una actividad que busca entre las competencias que se buscan como desarrollar entre ustedes, está la de que vayan gradualmente por cierto, aprendiendo a ocupar esta herramienta muy interesante que se conoce con el nombre del genograma, porque la idea está en que al finalizar la parte teórica de que estemos como conversando del caso, ustedes puedan en este caso responder las preguntas que van a aparecer al final del PPT, respecto por cierto de lo que es el genograma. Entonces, en esa lógica, vamos a revisar algunos contenidos, algunos elementos del genograma que puede que no hayan quedado bien explicados, pero la idea está, por supuesto, en que para la segunda evaluación de cátedra, al domingo ya tengo todas las notas, no he terminado de corregir todas las pruebas, están buenas obviamente las notas, por si acaso. Eh, y la idea está en que en la segunda evaluación van a tener que hacer un genograma. Así que la idea está en que la clase de hoy día nos permita tener otra pequeña notita que nos va a sumar para el 40% que aparece en la evaluación número 3 del sistema. Tal cual como por lo menos la mayoría de ustedes, si es que han tenido ya clases conmigo, saben cómo funciona esta lógica de ir colocando notas acumulativas. Así que, bien, después de esta introducción, les voy a mostrar esto que es lo del genograma, y como les digo, es una herramienta muy interesante. Incluso es muy usada como para el trabajo del desarrollo personal, que todo psicólogo y toda psicóloga debe tener. Aunque no sea clínico, todo psicólogo debe participar de actividades de desarrollo personal. Eh, Finalmente, quien realiza las intervenciones, ya sea a nivel organizacional, clínico, comunitario, educacional, qué sé yo, ámbito hospitalario, lo psicojurídico, siempre va a requerir un grado de desarrollo personal porque finalmente es la persona del terapeuta y del psicólogo en los diferentes ámbitos el que realiza el trabajo, no el libro mismo en sí. Si bien, por supuesto, hay que tener un manejo teórico sólido, pero debe ser complementado con lo que es el desarrollo personal. Y el genograma es una herramienta de desarrollo personal muy potente, usado por algunos autores como Bert Hellinger, fallecido hace unos años atrás, alemán, digamos de origen, donde trabaja él con el tema de las constelaciones familiares. Y esto tiene que ver en el fondo con que gran parte de nuestra conducta puede ser explicada a partir de ir entendiendo cómo fueron no tan solo las crianzas, sino la historia de vida de nuestros padres, de nuestros abuelos, los hitos que les tocó enfrentar y vivir. Y por lo tanto, en la medida en que uno puede ir explorando, por lo tanto, todo ese cúmulo, por decirlo así, de generaciones, digamos, que nacieron antes que uno, nos da una visión bien interesante respecto de por qué nos comportamos de determinadas formas, ¿sí? Recuerden, para ya empezar a hablar de esto, que los psicólogos se supone que somos expertos en comportamiento humano y por lo tanto podemos usar nuestras teorías como para explicar la conducta de las personas. Y como van a ir viendo en la actividad de hoy día, muchas veces las dinámicas que cada persona tiene sí pueden explicarse a partir de las historias familiares o las dinámicas familiares que puedan estar desarrollándose. Así que eso, le doy la más cordial de la bienvenida y voy a comenzar hablando del genograma y los símbolos que empiezan a aparecer. ¿Ya? A ver, como veíamos la semana pasada, yo les comentaba que el genograma, dije egograma en algún momento, no es lo mismo obviamente, pero es genograma lo que tenemos que ver hoy día, por si acaso. Miren, el genograma, chiquillos, es una herramienta que en general los psicólogos de orientación más bien sistémica, de orientación más bien familiar, tienden a ocupar.
Y tienden a ocupar porque en el fondo esto es el uso de esta herramienta, de esta técnica, responde a principios teóricos y postulados epistemológicos en los cuales ellos se desenvuelven. ¿Esto qué quiere decir? Que para ellos, ya como, y ellas, digamos, como terapeutas sistémicas, es imposible, por decirlo así, explicar el comportamiento de las personas a partir de variables individuales, sino que la explicación del comportamiento de las personas surge en base a la interacción que tienen, y no tan solo en la interacción a nivel digamos, como a nivel de pareja, sino que a nivel y, digamos, familias transgeneracionales, que por ejemplo tiene que ver con que a veces hay una casa en la cual hay varias generaciones que componen la familia. Entonces es imposible para ellos, como terapeutas sistémico y sistémica, explicar el comportamiento de las personas de forma individual, porque el comportamiento de las personas surge y va en interacción con, con otros, ¿ya? No nos en esa lógica. Vale decir, como plantea Maturana, como parte de los postulados epistemológicos en los cuales se basan, las personas siempre formamos parte de un sistema. Podemos vivir solo eventualmente, sin duda, pero gran parte de nuestra historia ha girado en torno a sistemas y en particular el sistema familiar. Y por lo tanto, ¿cómo funcionó ese sistema familiar? ¿Cómo fueron las interacciones? ¿Qué tipo de hitos o situaciones se dieron en esa historia familiar? Son elementos que para los terapeutas, por lo tanto, de orientación familiar, son relevantísimos conocer. Y por lo tanto, no basan el análisis del comportamiento de una persona a partir de variables individuales, sino cómo ha sido la historia de interacciones y de relaciones que ha tenido la persona a estudiar o a intervenir o a tratar, si es que la parte clínica al menos, hay que por lo tanto mirar con quienes comparten, ¿sí? Entonces, en esa lógica, para ellos el genograma es muy relevante porque les permite describir la red de interacciones que tienen las personas, ¿sí? Como vamos a ir viendo en las próximas diapositivas. Y mirando un dibujo les permite, por lo tanto, comprender la dinámica de manera muy rápida, lo que ocurre alrededor de una persona. Por lo tanto, algunos signos básicos tienen que ver con que los hombres se representan con un cuadrado y las mujeres se representan con un círculo. Cuando hay una doble línea, como la que aparece acá, cuando dice símbolo de persona índice, tiene que ver con que para los terapeutas familiares, el paciente índice, que puede ser niño, niña, adolescente, adulto emergente, adulto media, adulto tardía, vejez, qué sé yo. La cosa es que el paciente índice es el consultante, el que llega o es llevado por algún tipo de problema. Pero como les comento, por ejemplo, si es que hay alguien que tiene, por ejemplo, vamos a imaginar una adolescente de 16 años que llega porque la mamá la lleva debido a que la nota más deprimida, la nota más bajoneada, la ha visto que se corta en los brazos, ¿ya? El terapeuta sistémico no, probablemente, ¿ya? No va a estudiar los elementos internos de esta muchacha, de qué es lo que le podría estar pasando. Ella, por lo tanto, sería la paciente índice, porque es la que le llevan a consultar, donde supuestamente debería ir la intervención. Ya le voy a explicar un poco más de la teoría sistémica. La cosa es que el terapeuta sistémico no se va a centrar probablemente en las características internas de esta muchacha, sino que en realidad se va a interesar en el conjunto de, en este caso, relaciones que ella tiene a nivel familiar. Ahí sí, volví, ya. Eh, Se va a interesar en eso. Va a preguntar cómo anda la relación con la mamá, cómo anda la relación con el papá, cómo anda la relación con los hermanos, cómo anda la relación si es que tiene de pareja. En fin, el terapeuta de orientación familiar va a estudiar eso. ¿Y por qué? Porque asume que cuando una parte del sistema, en este caso, por ejemplo, esta muchacha, es la que está teniendo problemas, el terapeuta sistémico y familiar asume que es toda la familia la que viene funcionando o tiene algún grado de disfuncionalidad. Sí, Daniel, dime, por favor, te escucho. Bueno, buenos días, profe, primero que nada. Ujú. Y bueno,
Yo hice lo que usted me dijo y le pregunté a mi viejo sobre el genograma y la verdad es que tuvimos una conversación bastante larga al respecto porque él en su condición de asistente social tiene que utilizar esta herramienta bastante, tuvo que utilizar esta herramienta bastante tiempo porque ahora ya no hace intervenciones prácticas sino que trabaja de forma administrativa, ¿Ya? pero, pero el asunto es que el genograma sirve sobre todo para encontrar, no sé, po, hay conflictos familiares, no sé, los dos padres no son súper negligentes con el cabro o la cabra y por tanto está prácticamente solo. Ujú. Entonces eso puede funcionar para encontrar algún familiar lejano, algún familiar o alguna familiar lejana que pueda, digamos, ser, La red. pues, que, o sea, se pueden formar se pueden formar rápidamente redes de asistencia para solucionar los problemas de esa persona. Sí, tal cual como lo mencionas, Daniel. Como vamos a ir viendo en la actividad que les tengo preparada para hoy día, es que justamente el genograma permite ir mirando si es que existen redes o no existen redes. ¿Sí? En esta lógica, como tú lo describes, y tu papá lo usó mucho, no es que yo esté mintiendo. ¿Sí? Y en general, lo que ha mostrado la investigación en psicoterapia es que aun cuando uno no sea del enfoque sistémico, uno tiene que aprender a usar el genograma. Da más información, sin duda. Es imposible negar la relevancia que tiene la construcción de un genograma con los consultantes y poder ir calificando cómo son las relaciones entre ellos. La diapo que aparece acá, por ejemplo, nos permite, mediante muy gráficamente, uno puede ir haciendo notar cómo funcionan las familias. ¿Sí? Se van a dar cuenta en la actividad que les tengo preparada, se van a dar cuenta lo práctico que es de poder trabajar con un tipo de simbología como esta. Y lo bueno es que toda persona que tenga nociones básicas de lo que es genograma, una de las cosas que en general, con cosas muy básicas, por eso les comento, tiene que ver con que las personas pueden aprender a ver cómo funciona una familia, simple y llanamente empezando a ver cómo se simboliza la relación que existe entre cada una de las partes. ¿Sí? Las relaciones más cercanas, las relaciones más débiles, quienes están separados, ¿sí? Quienes están distantes, se puede simbolizar. Y uno ve el dibujo y uno tiene una determinada visión ya de lo que está ocurriendo. ¿Sí? ¿Qué es lo que, por ejemplo, uno puede ir mirando acá, en este otro cuadro, en esta otra diapositiva, en la cual uno va armando el genograma? Uno va preguntando, qué sé yo, cómo se llama la mujer, cómo se llama el hombre, qué tipo de relación tienen, si están divorciados o no están divorciados. Eh, a veces hay muchas adolescentes o adolescentes que no saben quién es su papá, que no lo desconocen. Y por lo tanto, allí en el símbolo del hombre, por ejemplo, que tiende a ser históricamente como el que más veces no se conoce, ¿sí? Versus la mujer, que es muy raro que hayan estudiantes que no conozcan a su mamá, ¿sí? Es rarísimo, salvo que por supuesto haya habido un proceso de adopción allí, ya, y que todavía no termine porque de una u otra manera el muchacho no ha conocido a su mamá biológica, por cierto, sí que tiene la posibilidad de conocerlo. Pero en el caso de los hombres, la paternidad ausente ya es frecuente, o sea, se puede dar. Por lo tanto, ahí se coloca un signo de interrogación hasta donde tengo entendido, ya porque mi orientación no es sistémica, soy más integrativo como ustedes ya saben, pero sin embargo yo uso el genograma y a mí al menos me da una visión muy clarita de cómo funcionan las familias. Es una herramienta que tiene mucha evidencia y hay que ocuparla por lo tanto. Entonces nos permite, por lo tanto, ir colocando una serie de hitos. Miren, fíjense, por ejemplo, chiquillos, en la familia que aparece en la parte superior derecha, donde dice adopción de un hijo, que hubo un aborto y luego un embarazo. ¿Sí? Tres Profe, hitos, ¿sí? está ¿Quién me- mostrando una diapositiva. Uy, yo no me sale esa, la que usted está hablando ahora. es la número 16, es una blanca. ¿No pudiste ver las anteriores tampoco? Sí, sí, yo todavía estoy en la anterior, de hecho, la que A ver, sale. adelante. A ver, qué raro. A ver, déjame adelantar y retroceder.
Voy a adelantar ahora. ¿Se movió algo? ¿Se quedó? No, no, sí, igual. ¿Cuál te Yo parece? sí ¿Te parece? puedo verla, profe. ¿Ah? Yo sí puedo verla. Ay, gracias. A ver cómo podríamos ayudar a Profe, yo Pablo. igual lo puedo ver. A ver, veamos cómo podemos ayudar a Pablo para que la ansiedad no lo destruya. A ver. A ver, ¿Profe? ¿qué te aparece en tu pantalla? Ah, profe, mire, tengo la opción de cambiarlo, pero yo ir cambiándolo. No sé si está bien o está Cámbialo, mal. po. Si lo puedes cambiar, si tienes el Pero no se control les cambia a ustedes. y el poder, no. Pon la que Ya, dice ese, simbología abajo, que es una blanquita. ¿La pudiste colocar? sí, sí lo tengo, sí. Ya, perfecto. Mira, ve a la familia que aparece puesta en la parte superior derecha, Ya. donde dice adopción, hijo, aborto y embarazo. Ajá. ¿Sí? Miren, y esto es lo bonito del genograma. Porque si ustedes se fijan en este esquema, aparece una mujer y un varón, ya pareciera que tuvieran algún tipo de problemas de consumo, ya. Por lo tanto, el genograma, por ejemplo, ya habla de que hay un tema de adopción que uno puede ir explorando, pero también hay un hito que para algunas familias y para algunas mamás es bien doloroso, que es el tema del aborto. Y acá, yéndonos a la cosa más bioética, ¿sí? Respecto de cómo la ética interviene en asuntos de la biología y en particular en el tema del aborto, es diferente cuando una mujer no quiere ser mamá, cuando no desea ser mamá y por lo tanto tiene un aborto y espontáneo muchas veces, ¿ya? O bien puede tomar, en este caso, el Postinor 2 o alguno de los medicamentos que son parte de la política pública de la píldora del día después, porque no quieren ser mamás. Y es ok, es entendible que puedan decidirlo, ¿sí? Y por lo tanto uno tiene que también abrirse a esa posibilidad que hay mujeres que tienen esa forma de funcionar, ¿ya? Pero también hay otras que los hitos asociados a la pérdida de embarazos pueden ser muy dolorosos y pueden ser cursados con mucha pena y con mucha tristeza. En general, la primera barrera, por decirlo así, que los embarazos deben pasar es el de los 3 meses. O sea, si el embrión se logra seguir desarrollando bien y se afirma, por decirlo así, en el útero, claro, pasa los 3 meses y uno empieza ya a suponer, por lo tanto, de que el huevo que venía y que viene allí es sano, es saludable, es como que pasó, por llamarlo de esta forma, como la barrera de la selección natural. Pero a veces hay otros embriones que vienen con problemas, que vienen con algún tipo de falla genética muchas veces, y por lo tanto el útero y la biología materna selecciona y elimina en este caso ese embrión. Y por lo tanto, a veces hay algunos papás o algunas mamás que quieren ser padres y estos hitos lo pasan bien mal, porque se arman la idea ya de cómo va a ser, qué nombre le van a colocar. Y para algunas personas, no es que, por ejemplo, si hubo una pérdida, en este caso como un aborto espontáneo, y a esa bebé le querían denominar Carolina, ya, o Carlos, ya uno u otro, dependiendo cuando se conozca en este caso, el sexo del embrión. Lo cierto es que si se vuelve a embarazar de nuevo esta mujer, lo más probable es que no le van a poner Carolina, no le van a poner Carlos. ¿Me siguen? Porque se supone que el nombre forma parte de una identidad, de un sello, de algo distintivo de cada ser humano. Y por lo tanto, los episodios de abortos sí pueden, como les comento, no ser algo significativo en algunas mujeres, pero en otros sí pueden ser un hito relevante. Por lo tanto, miren, y aparece que ella, por ejemplo, ahora está embarazada, uno puede razonablemente pensar que puede existir cierto grado de temor por si el embarazo no llega a culminar, no llega a terminar, no llega a dar a luz a esa mujer. Por lo tanto, puede haber cierto grado de tensión emocional que se puede producir en la mamá o en el papá. ¿Me siguen cómo se puede ir obteniendo información de estos hitos? Así como también, por ejemplo, cuando uno delimita el hogar, esa línea punteada que aparece en el segundo sistema familiar, ¿ya? Claro, el que aparezca un perro, sí, involucra que en algunas familias las mascotas son muy, muy relevantes. Y los perros y los gatos muchas veces cumplen una función muy importante en esa familia. Hay familias que sí están dispuestas siempre a tener perros, por ejemplo, o siempre están dispuestas a tener gatos.
forman parte, y en particular los niños, cuando uno les pide que hagan el test de la familia, cuando uno les pide que dibujen su familia, muchas veces los chiquillos y las chiquillas colocan al perro o al gato, lo colocan, y de hecho, y es como entre como triste y tierno, que cuando uno de sus perritos falleció o uno de sus gatitos falleció, es como que lo dibujan, pero después lo rayan encima, como que, como que como que todavía está latente la experiencia, pero entienden que ya no está viviendo con ellos. Entonces, claro, ¿por qué uno hace esta línea punteada? Porque muchas veces hay familias que viven con otras familias. Vale decir, a veces esta familia, por ejemplo, que aparece acá, puede vivir con los abuelos paternos o los abuelos maternos, ¿sí? Pueden vivir en un sitio donde también hay otros hermanos, por ejemplo, viviendo allí, y por lo tanto la línea punteada simplifica y nos dice específicamente con quiénes contamos, cuál va a ser la red más directa con la cual nosotros vamos a intervenir o trabajar. Y el gráfico que aparece ya abajo aparece más completo, aparece ya describiendo las relaciones de las personas y haciéndolas notar. O sea, mamá y papá con una relación maya que puede ser hostil, porque no le podría colocar otra palabra, pero sí con la línea nos hace notar de que la relación es muy conflictiva, ¿sí? Aparece que siguen juntos, pero que no están casados, eh, que la mamá tiene una muy buena relación con uno de los hijos. Sin embargo, el papá tiene rota la relación con uno de los hijos, ¿sí? Y por lo tanto, y claro, uno ve que los hermanos también tienen una relación bien cercana, y por lo tanto, al menos es dable pensar de que a quién hay que mirar, pues, y por qué el papá está teniendo tan malas relaciones con la mamá y con uno de los hijos, en particular el hijo más pequeño. Incluso uno acá en este mapa, por ejemplo, uno no ve la calidad de la relación que tenga el papá con el otro hijo. No aparece, ¿sí? Y uno puede pensar acá que algo hizo el papá, por supuesto. Uno puede ir pensando hasta incluso que a lo mejor la mamá, producto, por ejemplo, de un episodio de infidelidad, ya les contó a los niños que el papá había sido infiel y que por lo tanto el papá tenía que hacer abandono del hogar, por ejemplo, y por lo tanto ella puede incluso hasta estar generando algún grado de alienación o de manipulación de los hijos, que muchas veces en episodios de infidelidad se da, o bien puede haber pasado otro tipo de situación, que puede ser también de transgresión de derechos, de vulneración de derechos de parte del niño más pequeño, ¿ya? Donde la relación está rota. O sea, llama mucho la relación, perdón, llama mucho la atención, perdón, que un papá tenga una relación rota, por ejemplo, con un muchacho tan pequeño. ¿Me siguen? Suponiendo que en este caso el de la derecha es el menor, ¿sí? Entonces, si ustedes se fijan, ya desde el primer dibujo que nos podemos encontrar, podemos ir, por lo tanto, ir asumiendo, ¿ya? Asumiendo diferentes ideas respecto de lo que podría pasar con una familia. ¿Me siguen, chiquillos? ¿Se va entendiendo? Entonces, es bien interesante esta herramienta como parte de, digamos, de la clase que hemos estado viendo de la unidad de familia, porque nos va a permitir, aunque suene muy majadero, simbolizar o bien ejemplificar en un mapa cómo son las relaciones familiares. Y lo que van a tener que trabajar como caso entonces es el caso que yo les voy a mostrar acá a continuación, ¿ya? Que en una búsqueda rápida de Google pude encontrar, me pareció bien completo como para poder hacer una actividad, ¿ya? Hay programas en Internet que permiten hacer genogramas. El Geno Pro, lo voy a anotar acá en la conversación. El Geno Pro es uno de los más utilizados. Así se llama el programa. Entonces ustedes pueden simple y llanamente descargarlo, es gratuito, y uno puede empezar a trabajar haciendo esta simbología, ¿sí? Entonces, en esta lógica, si ustedes se fijan y ustedes recuerdan, en una de las diapos anteriores hablamos de la paciente o el paciente índice. Vale decir, la persona que llega a consultar o bien es llevada a consultar por un determinado, ¿cómo decirlo? Y esto es interesante como lo plantean los sistémicos, debido a una, ¿cómo decirlo? A una construcción, ya suena raro decirlo, pero así, debido a una construcción de problemas psicológicos que la familia hace,
¿ya? O que el individuo hace. No necesariamente, de acuerdo al enfoque sistémico, la persona tiene un problema en sí, porque puede ser el ambiente, como parte de su postulado lo señalan, la causante de los problemas. Vale decir, hay ambientes en los cuales sí nos vamos a sentir mal. Y tiene que ver no con que nosotros tengamos alguna falla, no, sino que hay familias que son disfuncionales, hay amigos que son disfuncionales, hay amigas que son disfuncionales, hay relaciones de pareja que son disfuncionales y por lo tanto, cuando, por ejemplo, yo que siempre hago yo con los adolescentes, con los jóvenes, es que cuando me dicen que se sienten tristes, como que medio deprimidos, además de preguntarle de cómo es que, al tiro de Génesis te contesto, obviamente tú comandas las relaciones familiares, pero en particular pregunto por la presencia de relaciones de pareja y cómo le ha sido en ese ámbito. Y ahí me encuentro hartas respuestas. Entonces, es interesante, por lo tanto, cuando uno asume un enfoque más bien interaccional, que en el fondo uno no concibe que el problema está dentro de la persona, sino que es fruto el problema de la interacción que está teniendo esa persona con los ambientes más cercanos, le hace familia, le hace pareja, amigos, por ejemplo. Chiquillos, mi hija, como siempre, puede despertar, ya despertó, baja a tomar desayuno con mi señora ahora. Denme unos minutitos, me voy a cambiar de lugar. Denme un minuto en realidad. Voy. Ya, muchachos, he llegado. Antes, antes de contestarle a la Génesis, si ustedes se fijan, acá dice María del Carmen, ya, que tiene el diagnóstico de anorexia secundaria. Ya vamos a ir viendo eso y ir explicando estas cosas. Y de profesión ingeniero comercial. Si ustedes se fijan, ella, como círculo, como les decía en la simbología, aparece representada con que ella es la mujer, pero aparece con una línea negra, ¿ya? Y esto tiene que ver con que también a veces se puede simbolizar en el genograma con un círculo o un cuadrado más grueso. Eso se puede hacer sin duda. Pero en general, para evitar muchas veces estas suspicacias que tienen que ver con que la fotocopia no salió bien, qué sé yo, o no se ve bien claramente, por eso se opta por hacer una línea doble, ¿ya? Ahora, la Génesis me pregunta lo siguiente. La Génesis así como que si yo fuera su amigo, su partner, la conociera desde, desde chica. Ella nos pregunta lo siguiente. ¿El genograma se hace solo con la familia directa, o sea, papá e hijos, o también se incluyen abuelos en el caso de vivir con ellos y nietos? Buena pregunta. Si se vive con ellos, deberían aparecer en el genograma. ¿Se entiende? Porque están participando del mismo ambiente familiar y muchas veces en ambientes donde existe esta no transgeneracionalidad, sino que cuando existen tres generaciones, están los nietos, los hijos y los abuelos, una trigeneracionalidad, por decirlo así, muchas veces se pueden producir desacuerdos en la forma de criar, de cómo es que los abuelos malcrían, como muchas veces se dice a los nietos, así como también a veces son los mismos abuelos los que participan activamente de la crianza. Muchas veces si ambos padres trabajan, son los abuelos los que van a buscar a los hijos, perdón, a los nietos, perdón. Es la abuela la que tiene que hacer las tareas del colegio con la nieta. Es el abuelo en que en algunas circunstancias, por ejemplo, también colabora con la manutención. En fin, aparecen muchas cantidades de relaciones que se pueden dar en este cúmulo de generaciones que se pueden dar en un espacio. Por lo tanto, la respuesta es sí, deben aparecer. Y en caso si no viven con ellos, pero pasan mucho tiempo con ellos cuidándolos. Igual puedes hacer lo que es el genograma, como con los abuelos y con las abuelas, pero puedes delimitar cuál es la familia con la cual el niño vive o la niña vive. En este caso, como uno ve, por ejemplo, a ver, déjame devolverme a la otra diapositiva para Josué que también estaba manejando.
Ya voy para allá para lo de los trans. Ya voy para allá. En esa lógica, ya. Si tú te fijas acá, Génesis, acá aparece una línea punteada, ¿ya? Y por lo tanto, esta es como la familia directa, de acuerdo a la pregunta que tú estarías haciendo. Ahora, uno podría hacer hacia acá arriba, no sé si se logra ver la flecha, pero acá uno podría hacer el mismo genograma hacia arriba para este adulto, ¿ya? Y que, o sea, esta adulta, mejor dicho, porque es mujer, y que son los con los cuales vive, entonces tú puedes hacerlo hacia arriba sin ningún problema. Y también por eso, por su parte, también colocar o caracterizar las relaciones de cómo se dan entre estas personas. ¿Me sigues, Génesis? Entonces, puedes agregar a los abuelos sin problema, ¿ya? Por lo tanto, porque son las redes con las cuales cuenta la persona. Pero claro, tú puedes puntear y hacer notar que, ok, los abuelos participan, pero quienes son la familia digamos, como núcleo, ¿ya? Son los que en este caso está papá, mamá e hijo, o papá, mamá, hijo, hija, no sé pues cuántos hijos tengan. De hecho, yo una de las cosas que he estado como aprendiendo, porque es bien interesante el tema del genograma, ya voy a ir al tema de lo de género, ¿ya? Eh, Resulta de que con esta herramienta del género, del genograma, lo que yo he podido ir aprendiendo es que a mí no me gusta analizar familiares, no me gusta analizar amigos y amigas, no, soy Ricardo, que soy yo, los sobrenombres que tendré, pero en general no ando analizando a las personas, no ando, por decirlo de manera muy simple, no me gusta jugar con el poder que la psicología a uno le confiere de entrar a la vida de las personas y estudiarlas. No me gusta, salvo que alguien me lo pida y por supuesto lo ayudo. Pero es inevitable que uno, no, porque uno no es robot. Y claro, ahora conversando con ustedes, me acuerdo de la familia de unos amigos que ellos eran 4 hermanos. Y pienso lo complejo que tiene que haber sido criar, en este caso, a cuatro muchachos. Yo lo que recuerdo es que vivieron, cuando eran muy chicos ellos, en la casa de los abuelos maternos. eh, y claro, yo lo veo como mis amigos, como normalmente lo hago, pero claro, si me pongo a como ser honesto conmigo mismo, con lo que estoy haciendo ahora en la clase, y claro, empiezo a observar los hitos de los cambios que han tenido algunos amigos, de las separaciones de sus papás, qué sé yo. Que de hecho ellos se separaron después cuando eran más grandes. Y claro, y uno dice, ¿y no será que habrán venido separados desde hace rato? Qué sé yo. Una de las cosas, chiquillos, que aparecen dentro de los planteamientos sistémicos, y esto son muy interesante, porque los terapeutas sistémicos tienen un conjunto de teorías con los cuales digamos, como que digamos, se manejan. Y uno de ellos tiene que ver con lo que es que las familias tienden a la homeostasis. Y por lo tanto, van a ver cosas que ustedes nunca van a saber de sus amigos. Nunca, 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 porque la familia se va a cerrar. Y él, por ejemplo, un amigo, si usted va a hablar de su familia, puede que se cierre porque le puede fallar lealmente a su núcleo. Y por lo tanto, o se va a mantener en silencio o bien va a cambiar la conversación. Las familias tienen temas tabúes, temas de los cuales no se hablan, temas que son complejos y que no se hablan, no se hablan, se evita hablar de ellos. Y son temas que, claro, son hitos que han sucedido en la vida de la familia y que de una u otra manera, más que hablarlos, es importante ir mirando cuál es la postura que tiene cada uno de ellos respecto de esa temática. Y por lo tanto, como ellos hablan de estado de la co-construcción, es que el terapeuta no hace más cosas de lo que la familia le pide. El terapeuta puede proponer algunas cosas, pero tienen que llegar a algunos acuerdos. Entre la expertise del terapeuta, en este caso clínico, va a decir, uno sabe más de psicología que las personas, porque uno ha estudiado psicología, pero las personas saben más de sí mismas porque ellas conocen su vida con lujo y detalle. Y entre ambos, por lo tanto, como diría Maturana, no sé si decir que ambos universos, pero tampoco andan muy lejos de serlo, eh, lleno de subjetividades, lleno de conceptos, lleno de, qué sé yo, de vivencias, terapeuta y consultantes, por lo tanto, tienen que llegar a un acuerdo en común. Y ese acuerdo, para ellos, los terapeutas sistémicos, se hace mucho en base al lenguaje.
cómo el lenguaje construye realidades, cómo el lenguaje determina las pautas interaccionales, cómo la comunicación verbal y no verbal se van articulando, tienen un conjunto de, como denominaría Paul Václavic, ya uno de los grandes padres del enfoque interaccional, los axiomas de la comunicación, y que en el fondo tienen que ver con axiomas del comportamiento humano, ¿ya? Respecto de lo que preguntas, Llovizna, mira, sabes que no, mira, me vas a creer, siempre soy honesto, que nunca como que me he encargado de simbolizarlo bien, pero porque para mí no es tema. Déjame ver, pegarle una, pero no es que tema, no es que no sea importante, o sea, obvio que es que hay una singularidad de cada uno. Lo que pasa es que yo nunca lo coloco explícitamente allí porque algunos quieren mantener la reserva, digamos, como de su identidad. A ver, genograma, voy a colocar genograma en población LGBTI. Profe, ¿Sí? es que yo había visto antes una imagen, pero no ¿Ya? estoy segura si así porque estoy un poco confundida, que cuando un hombre quería ser mujer o no se identificaba con el género de hombre, pero sí con el de mujer, se representaba con el círculo dentro del cuadrado. Pero no estoy segura si era así o era al revés. Mira, Y lo a mismo ver, para una mujer que se mira, representaba voy a, con el voy a género. compartir, mira, voy a compartir mi pantalla, que es lo que acabo de encontrar ahora. Mira, nunca uno termina de aprender. Déjame cambiar de, ese no, botón no era este otro, escritorio. Ya, a ver si es mi escritorio. Mira, esto es lo que encontré a la rápida. Mira, que cómo se simbolizan. Ya pareciera decir que esta cosa como del triángulo, ya va a ser dentro de un cuadrado si homosexual o no. Y en el caso de transgénero, uno parece que colocaría, por lo tanto, el cuadrado, como tú decías, y el círculo, creo yo que no es porque el cuadrado va primero que el círculo, sino por una cosa visual solamente de verlo. Mira qué interesante, gracias Jovina por el, ¿cómo se llama? Dice permitir, dejar de presentar. Pablo, a ver, ya te voy a colocar permitir, por ese caso, ¿ya? No, no, Eh, profe, no sé qué hice, no sé. Pero mira, de acuerdo a lo que comenta Llovizna, ¿ya? Vuestra compañera, claro, acá nos encontramos con la simbología, miren qué interesante, para tenerlo en cuenta, yo no lo había revisado. Como les comentó, en general, claro, ahí tú también tenías el control, pues si tú subes la flecha, Josué, te vas a dar cuenta que también puedes estar como desde mi computador. Entonces, claro, aquí tendríamos lo que comenta y lo que nos pregunta Llovizna, ¿ya? Que tiene que ver con que, déjame, con que, claro, el triángulo dentro de un cuadrado diría que sería gay, ¿ya? El triángulo dentro de un círculo que sería lesbiana, ¿sí? La bisexualidad estaría, digamos, categorizada por unas líneas punteadas, digamos, dentro de un círculo, y los transgéneros, como aparece acá, del círculo y el cuadrado, ¿sí? De hombre a mujer o de mujer a hombre. Miren cómo de todas formas un símbolo nos puede explicar hartas cosas. No sé qué te parece, Jovina, lo que acabo de mostrarles, si estás de acuerdo, si era lo que habías visto. Sí, profe, es que lo que pasa es que no sé si todos lo vieron el semestre pasado, pero nosotros, por lo menos los que estuvimos con la profe Raiza en ciclo ¿Ya? vital infantil y adolescencia, también ¿Ya? vimos cinograma, entonces ahí también me había surgido la misma duda y también la había buscado, pero se me había olvidado. ¿Ya? Pero lo pudiste como aclarar, por decirlo así, ¿no? Sí, sí, es que igual considero que es importante porque A ver, dale, eh, dale, para que contemos experiencias. porque también no se puede representar, por ejemplo, a una mujer como mujer si tal vez no se identifica así. Entonces igual siento que sería como inadecuado también. ¿Cómo inadecuado? ¿Qué cosa? Por ejemplo, si va una paciente a la consulta que no se identifica, que es sexualmente hombre, ¿Ya? pero, por ejemplo, viste de mujer porque se identifica como mujer. Entonces, si no sabemos tal vez cómo se representa el símbolo de un hombre que se identifica como mujer, no sé, sería como confuso también para nosotros al momento de leer el genograma. Mira, yo te diría varias cosas. La primera es que, eh, mira, yo en general no, cuando hago el genograma, sí, cuando tengo, digamos, como
gente queer. Tuve una muchacha que se definía como queer a todo esto. Y resulta de que, claro, yo recuerdo no haber reparado mucho cuando construí el genograma, digamos, como en el dibujo. Obviamente reparo en la cosa de que para ella no era cualquier tema, porque ella tenía dificultades muy grandes para encontrar pareja. De hecho, ella tenía como 20 y algo años y nunca había tenido pareja. Nunca, 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 nunca. Y de hecho, ella, por ejemplo, colega, quiso seguir tratándose conmigo porque yo fui el único que le preguntó cómo era su historial de pareja. Y como que le llamó la atención y yo le dije, sí, pues te pregunto por pareja porque hoy día no todas las personas llegan binariamente. Le dije, pues, como hombre o mujer, digamos, hay gente como que gay, que es lesbiana, que a veces es trans, que es queer, qué sé yo, y por lo tanto le comenté, la idea era que yo no estaba explorando, que yo no tenía nada ni de homofobia ni nada por el estilo, pero que siempre preguntaba por pareja y que si le incomodaba la pregunta, sí, era porque uno evitaba generar problemas en las personas. Y ella me dijo que su cara de sorpresa no era porque que yo lo estuviera rechazando, sino que yo había sido el único que le estaba preguntando, no binariamente. Y para ella había sido como súper relevante eso. Porque muchas veces en temas de homosexualidad hay gente que tiene historias respecto de cómo se produjo la develación, ¿sí? Hay muchachas que, por ejemplo, mira, a ver, les voy a contar Ricardito Aventuras, ahora que me da el tiempo para después ir mirando lo del genograma. Mira, una de las primeras veces, no sé si la primera vez, pero una de las primeras veces que me tocó atender a un muchacho gay, ¿cómo olvidarlo? ¿Cómo olvidarlo? Porque el muchacho llegó con 15 años, llegó como vestido de negro, digamos, como tatuaje, unas pequeñas lágrimas, un diseño o sea, pelo como, en ese momento no era otaku, ya de todo hablando hace más de 15 años, pero el muchacho venía con un estilo de pelo propio de la edad que uno tiene, po, ¿ya? Y la cosa es que lo llevaba el papá, que era obrero de la construcción y de los de veritas, po, o sea, como muy duro, muy bruto, por llamarlo así. Y me llevaba al muchacho a terapia porque el muchacho no estaba estudiando. El muchacho había repetido el año anterior, primero medio, y ahora que tenía la posibilidad de hacer el 2 por 1 no estaba yendo a clases. No estaba yendo. Y la única función que le había pedido al papá que hiciera era que él se preocupara de las tareas del hermano chico. Y por lo tanto, como estaba fallando con él mismo, como el cabro de 15 años no estaba, digo, me refiero fallando a la actividad escolar, como que no estaba yendo a clase, no estaba estudiando, también estaba llevando a que el hermano chico tampoco estudiara o llegara con las tareas sin hacer, etcétera, etcétera. Cuando yo me quedé solo con el muchacho y le pregunté sobre temas de pareja, como les comento, para mí el tema de ser lesbiano o ser gay, como que, digamos que no me genera problemas, ya, porque no es una patología ni nada por el estilo. Pero sí fui aprendiendo con ese caso y con otros que el cómo se devela lo que es ser gay o ser lesbiano o ser trans depende de cada familia. Entonces, claro, él me comenta que una de las cosas que él lo tenía complicado era que su pareja ya había terminado con él, po. Y yo le dije, bueno, ¿cómo se llama tu pareja, po? Y me voy a inventar, me dijo que se llamaba Raúl, qué sé yo, y que había terminado con él y eso lo tenía como muy, muy triste, ¿ya? Y yo en algún momento en la entrevista pensando, valga la redundancia, que si él había repetido era porque había develado que era gay en su familia y a lo mejor estaban las relaciones rotas, por eso, pensando como una hipótesis que podría estar afectando por esa línea. Entonces entrevisté al papá, obrero de la construcción, llegó, qué sé yo, y yo empecé a preguntarle qué es lo que opinaba de lo que le pasaba a su hijo, cómo había sido ya, en este caso, el tema de la crianza, y traté de explorar el tema de que si el muchacho era, si él sabía que su hijo era gay. Y de repente me dice él, porque le empecé a preguntar qué es lo que opinaba de su hijo y las relaciones de pareja que él tenía, o sea, me fui por ese lado. Y él me dijo que para él lamentaba mucho que el pololo de su hijo haya terminado con él, pero a él no le parecía un buen cabro, porque en el fondo el ex pololo de su hijo, vamos a inventar que este muchacho se llama
no sé, Germán. Ya me decía que el ex pololo de Germán era un cabro que no estudiaba, po. Era un cabro que tenía 2 años más que él, que trabajaba esporádicamente, y que este muchacho, Germán, como que se había enamorado de la independencia que tenía el otro cabro, y claro, el papá le decía que eso no estaba bien, porque en el fondo él tenía que estudiar, porque era una buena forma de, entre comillas, lograr ser alguien en la vida y no ser obrero de la construcción como él. Él podía estudiar y era más inteligente que él, el papá decía eso, mi hijo es más inteligente que yo, y él le puede ir mucho mejor en la vida. Pero el pololo que me dijo que tenía mi hijo, olvídate, me dijo, no, no, ¿cómo se llama? No, no le sumaba nada. Me decía, por lo contrario, estaba llevando como por otro estilo de vida. Y ahí yo me salí un poco al rol de psicólogo, y, por decirlo así, y le dije, oye, ¿sabes que a mí me sorprende? Yo hubiese tenido el prejuicio, ¿ya? De que alguien del rubro de la construcción, que es tan, no sé si decir rudo, bruto, a secas, lo que sea, pero que tenga una postura tan abierta frente a la homosexualidad y en este caso a que tu hijo sea gay. Y él me dijo, es que ¿sabes qué, Ricardo? Es que yo ya pasé por esa etapa. ¿Cachai? Y yo le dije, ¿cómo esa etapa? Porque, por supuesto, estoy hablando de hace 15 años atrás, donde esta temática todavía no era visibilizada. Existía, por supuesto, pero no era visibilizada, y, o sea, todavía existe gente que lo patologiza, ya si eso es así. Pero lo que empezó a suceder es que el papá me decía que él había pasado por esa etapa. Y me decía, para mí, me decía, yo que soy de la construcción, le compré pelotas de fútbol y no las pescaba, jugaba con las muñecas de las primas. Le compré el uniforme Colo-Colo entero, el del año que había salido campeón, no me acuerdo ese año, era hace rato, y me dijo, y no lo pescó, pero agarró un vestido nuevo que le íbamos a regalar a una prima y se lo puso. Entonces con mi señora, desde chico, vimos que el Germán iba a ser gay, que no... Que era con lo que nosotros íbamos a tener que pasar, pues, y no íbamos a tener que, por lo tanto, afrontar o enfrentar a mucha gente que iba a cuestionar esto. Y él me decía, y ahí como emocionado, que él era su hijo, que él había luchado por ser papá, le había costado ser papá, y no iba a dejar de nada, por nada del mundo a su hijo de lado. Y que pues estaba pidiendo ayuda con un psicólogo porque lo que quería era que su hijo volviera a retomar la línea que tenía que ver con el estudio, con que él se pudiera seguir desarrollando. Que el tema de la homosexualidad para su hijo, digamos, la homosexualidad de su hijo no era tema. Como que me decía como que ya lo había procesado, que como que no había vuelta atrás, porque no pescaba los juguetes de niño. No los pescaba. Desde niño no los pescaba. Siempre jugaba como con los juguetes de las primas. Entonces, claro, he ido conociendo ese caso, que era muy bonito, a otros que, por ejemplo, la confrontación con las mamás que yo he hecho es súper fuerte, porque me llevan a las chiquillas con que las chiquillas, por ejemplo, se están cortando, con que tienen a veces crisis de pánico, y esa mezcla, uno, pues, por supuesto, puede deberse a factores tales como abuso sexual, disfuncionalidad familiar, violencia intrafamiliar, así como también se puede deber a la transición que pueden estar atravesando o en la etapa de revelación de querer contar qué es lo que realmente sienten. Y claro, me acuerdo que la muchacha me dijo, lo que pasa, doctor, me dijo, es que mi mamá no acepta que yo soy lesbiana. ¿Sí? Y la señora me dijo, pero si esa cuestión es una enfermedad, usted, doctor, la cura, usted la cambia. Y yo le dije, señora, es que yo no hago eso y no es porque, entre comillas, no sepa hacerlo, sino porque acá en Chile están prohibidas las terapias, en este caso, conversivas, vale decir, de hacer que una chiquilla lesbiana se transforme en hetero o un chiquillo gay se transforme en hetero. Le dije, esa en las diferentes partes del mundo están prohibidas. Los estudios muestran que mientras uno más niega la condición ya, o las características que las muchachas tienen, por ejemplo la de tu hija, mientras más menos aceptación uno muestra, el riesgo de suicidio aumenta y las crisis de pánico aumentan. La chiquilla, por supuesto, se le abrieron los ojos, y yo le empecé a preguntar pues, si las crisis de pánico y estos cortes no estaban viniendo desde que ella se estaba dando cuenta que le gustaban las muchachas, a lo cual obviamente asintió. Porque correlacionan mucho en esa lógica esos síntomas con la cosa de cómo se va, digamos, develando y manifestando la sexualidad. Y por lo tanto, a veces los trabajos que yo he tenido que hacer han sido como más de apoyo, pero trabajando con la familia duro. O sea, porque de una u otra manera ellos tienen que entender
Y más allá de si es un derecho o no es un derecho, si es una patología o no, es su hija, es su hijo. Y por lo tanto, tienen que, por ley, velar por su bienestar. Y tienen que hacerlo. No sé qué te parece, Yuvina, lo que te estoy comentando, si es que estás como conectada, por supuesto, todavía. Sí, profe, igual me llama mucho la atención. Igual, como usted lo dice, no sé hace cuánto tiempo habrá tenido ese paciente, pero yo creo que eso igual se va a seguir dando. Sí, Y igual yo pienso que es como que mantengo mi postura en que sabiendo cómo se clasifican en el genograma, por ejemplo, no tanto a lesbianas o gay o bi, sino que, o tal vez sí también, pero como sabiendo cómo se clasifican, igual suena raro clasificar, pero cómo se no, pero pone a es los que te da un transgéneros. orden, te da un Claro, orden, eso le da un te orden. da un Y mapa. aparte sirve, como decía usted, porque tal vez el conflicto que hay entre el paciente y el papá se puede deber a eso. Mira, de hecho, por ejemplo, hace años atrás yo participé de un seminario que estábamos hablando temas de la población LGBTI. Y yo empecé a hablar de esta cosa, de que había que tener cuidado en la adolescencia con que las crisis de pánico no tenían que ver con que uno se guardara todas las cosas necesariamente, por cierto, obviamente parte de las características, sino que también tiene que ver, les decía, con que habían temas asociados a la población LGBTI y por lo tanto uno tenía que tener harto cuidado respecto de cómo uno preguntaba, y en vez de decir si tenían pololo o tenían polola, había que preguntar temas de pareja. Y uno de los expositores, mi estimada colega, empezó a hablar y dijo, ¿sabes qué? Voy a aprovechar de contar mejor mi vida, las cosas que ustedes se dan cuenta, yo soy gay. Y él me decía que él venía de una familia súper disfuncional, porque el papá y la mamá no se habían hecho cargo de él, lo habían dejado a cargo de su abuela materna. Y la abuela materna nos contaba, más allá de los partidos políticos que uno tenga, decía que ella, su abuela materna, era muy pinochetista y era homofóbica, pero terrible. Y por lo tanto, él había hecho 3 intentos de suicidio grave cuando él era joven. Digo así, lo conozco todo y todos quedamos como sorprendidos. Había hecho 3 intentos de suicidio graves. Y que después, en el tiempo, él empezó a entender de que el rechazo que se producía de una figura, como en este caso la abuela, que era la que la había criado, era un nivel de desconfirmación muy grande, era una forma de cuestionar el cariño muy grande por algo que él no había escogido. Él tiraba para la talla que, por cierto, él disfrutaba de ser gay, pero que en el fondo eh, la cosa es que la abuela en el fondo tenía muchos prejuicios en términos del tema, cada vez estaba diferente, su abuela comentaba, pero que en el fondo cuando él quería comentar que él era gay, como que se había encontrado con muy poco apoyo familiar. Entonces, esta cosa que tú dices no es categorizar, no es asignarle una etiqueta, pero sí entrega, en este caso, una determinada visión, por lo menos para gente que no lo maneja. Yo no sabía colocarlo, ya, como te comento, siempre ocupo el genograma y también hago una pequeña narración abajo, que me permite, por lo tanto, tener más orden. Pero el genograma, mira, lo que tenemos acá en pantalla, ahora vamos a hacer un break para después retomar en el próximo bloque, explicarle un poquitito del genograma y después que ustedes puedan responder las preguntitas. Son 5 preguntas muy simples de responder, pero van a tener que mirar el genograma que tenemos acá, por cierto. Eh, pero lo vamos a mirar, lo vamos a revisar y vamos a seguir avanzando en esta herramienta que les va a ayudar mucho. ¿Ya muchachos? ¿Ya muchachas? ¿Alguien que quiera preguntar algo antes de cerrar y redondear? Gracias, Jovina, por la participación y por el aprendizaje, porque aproveché de refrescar cosas que no estaba manejando, digamos. Gracias a usted, profe. No, de nada, pues, de nada, pues, de nada, pues si uno va construyendo cosas. Miren, voy a dejar planteado todo este genograma porque los vamos a ir explicando para que después tengan que responder las preguntitas. Así que, ya mi amor, así que son las 9:17, juntémonos a las 9:37. Nos vemos, chiquillos. Chao.
Aló, he vuelto, a ver, voy a volver a colocar la diapositiva. ¿Qué pasa en estas cosas con Teams? Tun. Ya. ¿Me escuchan, chiquillos? ¿Me escuchan, chiquillas? O al menos los que estén como conectados. Sí, profe. Sí, Aleluya, sí, aleluya. profe. Gracias, sí recibo el feedback de la conectividad de que estamos haciendo. Bueno, vamos a empezar en este caso a mirar este genograma que, como les digo, está disponible en la web, ¿sí? En general, yo le recomendaría que siempre hay que tener harto cuidado con respecto a la información que uno muestra de algunos consultantes, porque a veces algunos consultantes no quieren, por supuesto, mostrar como su información, ¿ya? Y por lo tanto que no se use con fines académicos. En general, hoy día la mayoría de los centros de atención psicológica de las universidades piden un consentimiento informado en el que se afirma, en este caso, y se les pregunta a las personas si el material que aportan puede ser utilizado como con fines académicos, ¿ya? Y no es con el fin, por lo tanto, de hacer como una especie, como lo hablaba con un exdirector de antiguo de psicología, un zoológico, digamos, clínico, como mirar y como sorprenderse, y después irse sin ningún grado de responsabilidad. No, lo que conversamos que esa vez es que la importancia de mostrar esto involucra de que es el docente quien tiene que, por lo tanto, darle el realce, digamos, en este caso académico, a la información, y por lo tanto mostrarla de una perspectiva que permita, por supuesto, a los estudiantes y a las estudiantes aprender. Así que esto es un caso que aparece en la web, dice, le estuve mirando como para estudiarlo un poco, para no llegar y presentarlo, y me parece que y nos va a ayudar mucho a que ustedes puedan ir aprendiendo a usar esta herramienta, que es el genograma. La próxima semana vamos a empezar ya a trabajar con el tema de lo que es parejas, ¿sí? Y claro, por supuesto que vamos a hablar del tema como del amor, qué sé yo, del noviazgo, pero también vamos a hablar de los conflictos que se producen a nivel de tribunales y que probablemente el papá de Daniel puede haber visto mucho durante su ejercicio laboral en términos cuando estaba trabajando más como con la comunidad, con las personas y no en un elemento, entre comillas, administrativo. Miren, el siguiente genograma lo que muestra es, por lo tanto, un gráfico de una familia X, digamos una familia, no sé si decir común y silvestre, pero sí una familia promedio, ¿ya? Donde, como veíamos, aparecen unas líneas punteadas donde se simboliza las personas que viven en conjunto. En este caso aparece José como técnico electricista de 52 años y con un problema de alcoholismo. No se habla de alcohólico hoy día, nadie habla de canceroso idoso. Se habla de una persona con una determinada condición, ya en este caso con alcoholismo. Y por su parte está Enriqueta, que si bien, por lo que aparece acá, ejerce comercio, probablemente puede vender en la feria, qué sé yo, o algún tipo de emprendimiento que pueda tener, y tiene una colitis neurogénica, vale decir, pareciera ser que tiene cuadros diarreicos, pareciera, no había escuchado este diagnóstico, tampoco soy médico, pero cuando se habla de neurogénico me imagino que tiene conexión con el sistema nervioso y me imagino que esta colitis debe ser reactiva ante situaciones ambientales o más estresantes, ¿sí? Lo que aparece acá es que ellos, en este caso, tienen una muy buena relación y están casados, por lo tanto, de 1966. ¿Ya? Sin embargo, ya en esta cosa, de esta relación que aparece acá, tienen dos grandes hijos, Jorge, que sería ingeniero, con 29 años, ingeniero químico, me parece ahí estaría en este caso la hija, ya que en este caso tiene 28 años, ¿ya? Por lo tanto, en esa lógica, lo que aparece acá es lo siguiente. La paciente índice es María del Carmen, que es la otra hermana de 28 años, quien tiene un cargo y estudió ingeniería industrial, pero para lo que aparece acá tiene también otro diagnóstico asociado a una anorexia secundaria, ¿sí?
Anorexia tiene que ver con este trastorno de la conducta alimentaria, donde hay un esfuerzo constante por bajar de peso, y usando muchas veces métodos que ponen en riesgo la vida de las personas. Y por lo tanto, como anorexia secundaria, tiene que ver con que probablemente existen otros elementos, no es el diagnóstico principal, pero sí que de una u otra manera de vez en cuando lo debe cursar, entre otras cosas. Tampoco soy experto en terapia, digamos, en tratamiento de la conducta alimentaria, ¿sí? Cada diagnóstico ha ido desarrollando diferentes niveles de especificidad, ¿sí? Sin embargo, una de las cosas interesantes que aparecen acá en el caso tiene que ver con lo siguiente. Con que hay una familia atrás, ya que tiene que ver con de dónde viene José y de dónde viene doña Enriqueta, ¿sí? Y José, en este sentido, viene y es el hermano más chico de una relación, digamos, como matrimonial, donde también aparecen antecedentes de alcoholismo, ¿ya? Artropatía, me imagino que tiene que haber tenido alguna condición asociada a la inflamación de articulaciones, ¿ya? Claro, de ahí sí se degenerativa en ambas rodillas. Entonces sí tiene que ver con temas de, digamos, en este caso de problemas, digamos, reumatoideos probablemente. ¿Ya? Y también aparece una señora que es Guadalupe Venegas Sánchez, ¿sí? Y falleció por cáncer, ¿ya? Broncogénico, me imagino que será como el cáncer pulmonar o algún derivado así. Bronco, digamos, pienso yo por el tema de los bronquios, ¿ya? Y claro, aparece con que él, en este caso José digamos, el técnico electricista, 50 años, viene de una familia. Ah, miento, es el mayor, el hermano mayor. Ya, claro, están ordenados al revés. Y por otra parte está la familia de Enriqueta, donde sus padres, en este caso, tienen 77 años, eh, y que tuvieron 3 hijos, donde ella es la hija de al medio, ¿ya? Si ustedes se fijan, una de las cosas interesantes que permite tener el genograma tiene que ver con lo que se llama la transgeneracionalidad de los problemas. Vale decir, con que es esperable que algunos problemas que hayan tenido los abuelos, es probable que los puedan enfrentar algunos hijos o incluso algunos nietos. En general, por ejemplo, la transgeneracionalidad se puede ver mucho en temas de violencia intrafamiliar. Es esperable que, por ejemplo, hijos que vienen de matrimonios o de relaciones de pareja donde había violencia intrafamiliar, es probable que sus abuelos hayan tenido episodios de violencia intrafamiliar. Es como que la cosa, como que la historia se va repitiendo, pero que se van repitiendo porque son los patrones interaccionales con los cuales las personas crecen, se van desarrollando y lo toman como, entre comillas, su realidad, como que las cosas en la vida son así. Y siempre, por supuesto, resulta más fácil mirar desde fuera que mirar desde dentro. El pez no logra muchas veces mirar el agua en la que está. En esta lógica, claro, uno observa, por ejemplo, este antecedente asociado al consumo de alcohol que se da en este adulto de 52 años, ¿sí? Y por otra parte, uno puede ir entendiendo que si uno puede definir cómo era la relación, por ejemplo, no sé, qué sé yo, de doña Enriqueta con su propio padre, nos puede ir dando diferentes señales y diferente información, ¿ya? Y otro antecedente relevante que aparece acá tiene que ver con que el papá, José, se lleva muy mal con María del Carmen. Entonces, probablemente, de acuerdo a este esquema y lo que dice el paciente índice, quien llegaría a consultar es probablemente María del Carmen, ¿ya? Que probablemente llegaría por un tema de anorexia secundaria diagnosticada, que probablemente, como les digo, tenga que ver, sin conocer mucho en qué consiste el diagnóstico de secundario de la anorexia, pero probablemente tiene que ver con que son factores más ambientales, más que de características de personalidad las que pudieran estar allí atrás, supongo, ¿ya? Por lo tanto, la actividad que ustedes van a tener que hacer, que es muy simple, muy simple, muy sencilla, tiene que ver con responder las siguientes preguntas. Primero, describir el caso redactando en prosa, ¿ya? Quién es la consultante, las características de la relación a nivel familiar que tienen, la profesión que tiene,
y por qué motivo probablemente estaría llegando a consultar. Pero es describir lo que aparece ahí en el genograma. Luego hay que especificar qué tipo de relación tiene María del Carmen con José, ya la relación con su padre. Pregunta número 3. En relación a la familia que se encuentra delimitada por líneas puntuadas, ¿qué tipo de relación faltarían por caracterizar? ¿Sí? Así como también la pregunta 4, ¿tienen hijos Jorge, 29 años, con María del Carmen, 28? Tienen que responder sí o no. ¿Ya? Y suponiendo, y esto es interesante, y por eso lo quería preguntar, digamos, comentar la actividad, ¿ya? Particularmente la pregunta 5. Si es que ellos, en este caso Jorge y María del Carmen, fueran pareja, si es que eventualmente ellos fueran pareja, ¿ustedes les recomendarían tener padres? Perdón, ¿te les recomendarían tener hijos? ¿Cuál sería la opinión de ustedes? Si es dable dar una opinión, si no es dable una opinión, ¿por qué sería bueno que fueran padres? ¿Por qué no sería bueno que fueran padres? Suponiendo que Jorge y María del Carmen fueran pareja, ¿ya? Asumiendo que viven como con algunos de, digamos, como familia materna o paterna. No sé si se entiende digamos, como el contexto de la pregunta número 5, porque ustedes van a decir, obvio, que no pueden tener hijos porque son hermanos, ¿ya? Y si que eventualmente lo tuvieran, podría ser considerado como una violación, ¿ya? Así como que, como con incesto, digamos. Entonces, bajo esa perspectiva, suponiendo que ellos fueran pareja, si ustedes le recomendarían ser padres o no. Y esto tiene que ver con ir ya entrenándolos respecto de lo cuidadoso que uno tiene que ser de los juicios que uno emite como terapeuta, como psicólogo, o bien cuáles pueden ser las recomendaciones que uno puede dar. Y es bueno que actuemos en un ambiente protegido y en esta lógica que las opiniones que ustedes hacen y dicen y van a volcar para la actividad, la pueden emitir integrando sus propias convicciones, integrando la materia que hemos visto. Empecemos a ver cómo salen los primeros juicios que ustedes pueden tener o opiniones respecto de situaciones como, por ejemplo, si es recomendable que sean padres o no es recomendable ser padres. Pero deberían, por supuesto, fundamentar la respuesta. ¿Se entiende, chiquillos? ¿Se entiende, chiquillas? Es muy simple la actividad. Les voy a pedir que me la envíen a mi correo institucional, al rvascunance@ucentral.cl. Lo pueden hacer de forma individual o bien de forma grupal, máximo 5 estudiantes. Ya, ahí va mi correo, por si de repente no lo han tenido. Y la idea está en que ustedes me envíen hasta las 11 de la mañana, ya, las respuestas a estas preguntitas. ¿Me siguen, chiquillos? ¿Alguna duda que tengan, chicas, antes de ir redondeando la clase del día de hoy? A ver, ahí hay una manito levantada, parece, ¿no? A ver. Sí, Carla, cuéntame. Sí, profe. En las 5, cuando dice fundamente su respuesta, ¿quiere que la fundamentamos como teóricamente o como basta con como las creencias que nosotros tenemos o las perspectivas que nosotros tenemos? Mira, buena pregunta. Mira, ¿sabes qué yo encuentro más desafiante? Que puedan incorporar algunos elementos teóricos, ¿sí? Así le va a dar más, por supuesto, una opinión más fundamentada y así aparezca más propia de una estudiante de psicología más que, por ejemplo, una estudiante de derecho o de ingeniería. Esto se los comento porque es habitual que a veces en algunos conflictos que algunas parejas tienen y que ya están teniendo, algunos creen que tener hijos o hijas va a resolver el problema que están teniendo y a veces no necesariamente es así. Todo lo contrario, puede exacerbar aún más los conflictos porque la tarea de crianza involucra a prueba los recursos físicos, emocionales de los padres. Esta cosa digamos, como de que en el fondo, chuta, que justo leí la pregunta de Lorin y se me fue lo que estaba contestando. Pero en el fondo, claro, a veces, y en ambientes de tribunales, se ve estas cosas. Y muchas veces, te diría yo, Carla, que muchos consejeros técnicos comentan que esos padres nunca deberían haber sido papás. Nunca, 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 nunca. Porque ya venían arrastrando dificultades y muchas veces quienes pagan los platos rotos de las dificultades de pareja que puedan tener o de la irresponsabilidad con la cual algunos papás y algunas mamás han tenido relaciones sexuales durante una noche,
y que la mujer quedó embarazada, ya uno se encuentra con estas cosas, digamos, como que el papá fue ausente y como que desapareció. Entonces, en esa lógica, vuelca los conocimientos que tú has ido adquiriendo en la vida, intégralos también a aspectos teóricos, no tan solo de esta asignatura, sino también de otras, porque parte de la asignatura que estamos teniendo ahora, Carla, involucra que ustedes aprendan a aplicar conocimientos teóricos de la psicología como disciplina para analizar diferentes situaciones. Entonces, si es que hay que meterse o no hay que meterse, lo puedes fundamentar. Así que hay rienda suelta al respecto. ¿Entonces, se entiende, Carla? Sí, profe. Y la última pregunta, con respecto a la 3, se refiere que si falta por caracterizar como escribir como la relación que tiene, no sé, María con el padre. Pues ¿Eso? mira, pues, puede ser eso. Ah, chuta, yo no debería decir esto, pero a ver, la relación Ah, entre... también, ya está marcado, pero como eso, quiere Porque como hijo y que... mamá no aparece, po, no aparece, entonces no aparece también descrita la relación entre hermanos, entonces puedes como ir viendo eso también. ¿Me sigues, Carla? Sí, profe, gracias. De nada. Y Lori, me comento lo siguiente. No, sí, olvídense de que son hermanos para contestar específicamente esa pregunta. ¿Se entiende? Imaginarse que ellos son, en este caso, pareja que viven con los papás de uno de ellos y si es bueno que sean padres o no es bueno que sean padres. ¿Se entiende, Lorin? Camila había levantado la mano también, no sé si la bajó. No, profe, es que era eso, como que tenía duda con las 5 si recomendaríamos que ellos como que fueran hermanos y fueran padres, pero como que tendríamos que olvidarnos de eso. Claro, pues después va a aparecer Ya. profesor, obliga a estudiantes a la violación, digamos, y al incesto entre hermanos. Sí. No, la idea está en que asumamos que, pues, inventando que ellos vivan como pareja en un ambiente así. Si están de acuerdo o no están de acuerdo. Digo porque a veces la relación entre suegro y yerno, o suegra, nuera, a veces no es de las mejores. Y por lo tanto, ahí por eso lo que le contaba hace un ratito a la Carla, vayan echando mano también a la experiencia que ustedes han tenido, los que ustedes han visto, únanlo e intégrenlo con los conocimientos teóricos y emitan una respuesta, porque puede ser el día de mañana que ustedes se encuentren con parejas que quieren ser padres, pero tienen una disfuncionalidad importante. Y aquí hay elementos no menores que tienen que ver con que hay colegas y con justa razón dicen que uno no debería meterse en esa toma de decisiones, ¿sí? Está bien, sin embargo, por otra parte, uno actúa como defensor de los derechos de los niños y niñas y a veces hay algunos niños en algunos contextos familiares que no deberían haber nacido, porque los contextos son muy vulneradores, muy maltratadores, muy violentos y los que hemos tenido experiencia en tribunales viendo este tipo de casos, uno escucha habitualmente a los consejeros técnicos de los tribunales de familia decir de que hay padres que nunca deberían haberlo sido. No deberían haberlo sido. Entonces, es bien interesante el plantearse ya desde la bioética cuándo uno debe intervenir, cuándo no, cuándo uno debe comentar algo o cómo uno hace llegar la recomendación o la opinión. Esto no es un curso de psicología clínica, no es un curso de psicología jurídica, por lo tanto es probable con muchas de las herramientas que cada una de esas asignaturas puede contar y entregarles, pero sí, eso no quiere decir que no podamos empezar a estimular y empezar ya a trabajar respecto de cómo van a volcar ustedes las opiniones respecto de algunas situaciones como si es recomendable que alguien sea padre o no sea padre, o alguien que sea madre o no quiera ser madre. He conocido casos de situaciones donde, me acuerdo en particular una muchacha que me tocó conocer y que llegó con su chiquillo de 3 años y ella estaba muy conflictuada porque ella había tenido, entre comillas, por decirlo así, mala suerte en el amor y por lo tanto había tenido muy pocas relaciones sexuales en su vida, ¿sí?
La cosa es que ella decidió ir a hacer un viaje a República Dominicana, se pagó un viaje, conoció a en este caso, un ciudadano dominicano, ¿ya? Con quien tuvo una noche de pasión, quedó embarazada y ella se vino a Chile, porque lo que había viajado era tratar de ser mamá. Y por lo tanto ahora lo que estaba pasando era que el niño le estaba preguntando que quién era su papá. Y digamos, como en esta lógica, que quería conocerlo. Y ella no sabía cómo actuar en este contexto. Entonces, una de las cosas que hablamos tenía que ver con que hay derechos que tienen los niños, en este caso que tiene que ver con conocer a su papá, pero una paternidad nutritiva, una paternidad socializante y educativa, una paternidad buena, ¿ya? Una buena crianza. Y afortunadamente el caballero dominicano también tenía interés, o sea, se sorprendió obviamente porque fue papá, ¿ya? Pero sin embargo empezaron a sostener una relación más cercana. Ella tenía que viajar cada cierto tiempo para allá, el caballero viajaba cada cierto tiempo para acá, pero el niño pudo tener en este caso como una figura, ya que es lo que el niño estaba pidiendo, por llamarlo así. Y los niños tienen derechos. Entonces, son cosas que, si es bueno o es malo lo que yo hice, de ponerlo en contacto con el papá, porque no llego y lo hago, sino que trato de calcular primero si el papá tiene interés en, porque si no es poner y revictimizar al niño, o sea, ya con una figura que no conoce y después con que la figura que no conoce lo rechaza. Entonces es peor. Siempre preparo el escenario y veo cómo van las cosas. Pero claro, si ella tenía derecho a ser mamá, es decir, hacerlo, claro, es una opinión que muchas veces la mía no es suficiente. Si ella quería hacerlo a costa de cualquier cosa y cualquier precio, es una dimensión que a veces algunos varones puede que no entendamos, algunas mujeres pueden entenderlo más que otras, pero lo cierto está en que ella lo hizo de esa forma. Cuestionamientos morales pueden haber muchos, sin duda, pero, uno como psicólogo es garante de proteger a los niños y a las niñas en estas situaciones. Entonces, se los comento porque les va a tocar en su vida profesional. Profe, ¿se puede entregar a las 15, a las 11:15? Mi internet se cae a cada rato. Ando generoso hoy día, hasta las 11:18. No, pues, nada, envíenlo hasta las 12. Les doy hasta las 12 tiempo para que no estén tan estresados. Voy a escribirlo acá. Envíenmelo antes de las 12 horas. ¿Les parece un plazo razonable? ¿12 horas? ¿A las 12? ¿Qué opina el Sí, público? profe. Daniel, cuéntame. Sí, profe, me parece buena hora. Ya, pues, ya, envíenmelo hasta ahora, si alguien me lo envía a las 2:15, no hay problema. Si no, usted no se va a cerrar, no estoy haciendo esta actividad por aula virtual. Y como les he dicho durante el semestre, y quienes ya han tenido clases conmigo, me interesa más que la nota, que por supuesto para ustedes las notas van a ser importantes, porque algunos tienen becas atrás, y otros que en realidad les gustan ver a las 12. Déjenme que recién justo lo borré. Entiendo que las 12 las notas puedan ser importantes, pero para mí al menos me interesa que aprendan, y por lo tanto no va a marcar diferencia entre alguien que entra, o sea, la diferencia entre alguien entrega la cosa a las 11:30 o a las 12 pueden ser cosas motivacionales, o lo hizo más lento, o lo hizo más razonadamente, lo que sea. Lo importante al menos es cumplir. Profe, un compañero pregunta, ¿cómo puede escuchar de nuevo los detalles del caso? Bueno, los que se quieran ir desconectando no tienen ningún problema. Sí, no te preocupes, Rodrigo, gracias por ello. Yo lo puedo explicar de nuevo. Y los que se quieran ir desconectando para hacer la actividad y ponerse en contacto con sus compañeros, pueden hacerlo. Dime, Camila. Profe, una duda, en la 1 y la 2, ¿uno tiene que interpretar también lo que ve o solamente describir las relaciones según la simbología o también se puede como ir interpretando, ir dando como la opinión? Mira, qué buena pregunta. ¿Sabes qué te diría yo en el tenor de lo que estábamos haciendo? Describan e interpreten. ¿Sí? ¿Por qué te lo comento? Porque una de las cosas que tiende a pasar cuando uno está en quinto año es que a veces uno sobreinterpreta los casos. ¿Por qué? Porque uno no fue entrenado previamente. Vale decir, mira, voy a aprovechar digamos, como
perdón por lo, no tiene nada que ver con mi amor a los animales, ¿ya? Pero voy a matar dos pájaros de un tiro, ¿ya? Mira, el caso que aparece allí, por si acaso, el compañero que no puede escuchar, o sea, que no pudo acceder al tema de los detalles del caso, ¿ya? Y como lo que estaba preguntando Camila también, resulta de que uno, por ejemplo, ve que la relación entre papá e hija es mala, o al menos tiene alto conflicto, ¿sí? Y claro, de descripción uno dice eso, pues es que se llevan mal, pero no sabemos más, por qué se llevan mal. Entonces uno podría ir interpretando, podría interpretar, por ejemplo, voy a suponer que a María del Carmen le molesta que el papá consuma tanto alcohol. Vamos a suponer que el consumo de alcohol que tiene José es problemático y que lleva a que la señora Enriqueta exacerbe su colitis cada vez que existen episodios de mucho consumo, ¿ya? Qué sé yo, llama la atención y uno podría empezar a interpretar cuál es el rol que juega, por ejemplo, el hijo como mediador de las relaciones familiares o simplemente se desliga del tema. Si tú te fijas, Cami, ahí yo estoy interpretando, porque no aparece el escrito en el caso lo que yo estoy diciendo, y puedo interpretar a partir de la actividad que estamos haciendo. Sin embargo, cuando uno es psicólogo y cuando se es psicóloga, colegas, se van a dar cuenta de que a veces uno ve cosas que no están pasando y que uno asume que tiene que ver con que en general los psicólogos, por cierto que hay situaciones muy complicadas y es inevitable no tener un juicio. Ya se supone que todos deberíamos tener aceptación positiva e incondicional y no criticar y juzgar a las personas con las cuales nos toca trabajar, ya sea a nivel clínico, a nivel comunitario, qué sé yo. Sí. Sí, pues, sí, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en esa lógica, la idea está en que ustedes puedan en este espacio poder interpretar, pero acostúmbrense que lo que ustedes interpreten no necesariamente puede ser el reflejo de la situación que a ustedes les está tocando vivir. Porque, para ir redondeando la idea, cuando uno interpreta, lo hace en función de los datos, de la información. Y la información que uno obtiene depende mucho de cómo uno la exploró. Entonces, entonces, en esta lógica, pueden interpretar, no hay problema. Si la idea está en que vayan aprendiendo que ustedes siempre van a interpretar las cosas, pero no necesariamente puede que sean como en realidad ocurren. ¿Me sigues, Camila? Sí, profe, lo entendí. O sea, igual interpretar, pero no tanto. O sea, me refiero a que Claro, se puede interpretar la relación como conflictiva, creo que hay entre el padre y ella como por su alcoholismo, pero claro. eso, no más allá. Claro, puede ser por el alcoholismo. Vaya a Ujú. saber si puede, por ejemplo, no sé, voy a inventar en esta cosa como de la interpretación, que en el fondo María del Carmen quiere que el papá se haga tratamiento y el papá no quiere. Uno podría interpretarlo así. ¿Me sigues? Pero en esa lógica, como tú dices, nunca tanto, porque a veces uno tiende a ver, digamos, y sobreinterpretar, y a veces, y qué es lo y qué es lo riesgoso, digamos, de la sobreinterpretación, es que lleva a que uno elabore hipótesis que no son las que corresponden al caso o a la situación de las personas. Y uno puede ir como por otra vía. Profe, tengo una duda, que no es sobre la actividad. Vamos a ver. Lo que pasa es que yo envié la primera versión, un correo de WhatsApp Bascunan Cisternas, pero veo que no es el mismo que... sí, también lo manejo Lorin, pero preferiría por un orden para esta actividad, porque estoy ordenando todas las notas, como les dije en el primer bloque, ya me quedan menos pruebas por corregir, y pretendo obviamente tener la nota ya en el sistema el domingo. Pero me va a dar más orden, porque lo que me pasó para la evaluación es que me llegaron correos a ambos, digamos, me llegaron los trabajos a ambos correos, entonces he tenido como que ir ordenándolo. Ha sido dinámica la forma de corregir la prueba. Así que reenvíamelo, por favor, Lorin, o sea, envíame el trabajo, por favor, al correo institucional que tengo, al rbascunance@ucentral.cl. Ya, muchachos, a ver, ¿sí? ¿Estaríamos bien? Rodrigo, tu compañero está todavía ahí, es con nota directa, es un trabajo sumativo, se va a sumar a las notas del 40% que aparecen en el sistema. Primera prueba,
30%. Segunda prueba, 30%. Y el último, que el 40%, va a ser de las actividades que ya hemos ido haciendo. ¿Ya? Nos queda una más que va a tener que ver con el típico cuestionario que yo les pido que hagan de un texto, y con eso estaríamos ok. Eso pues, chiquillos, eso chiquillas, que les vaya muy bien en la actividad, y estamos en contacto por correo o cualquier cosa. Un abrazo y que tengan muy bonito día. Chao. Chao, profe. Chao, profe, gracias. Chao chiquillos, chao chiquillas, cuídense, que tengan bonito día.